Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde y vamos a prepararnos para recibir este mensaje. Hemos cantado, hemos adorado al Señor. Ahora es un momento especial donde queremos aprender de la palabra de Dios. Así que cierra tus ojos y pídele al Señor que hable a tu corazón y que podamos disfrutar de este tiempo. Aleluya. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por esta oportunidad y este privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia desde que esta tarde hemos entrado por esas puertas. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Quiero pedirte que tú bendigas esta palabra y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, que podamos interiorizar estas verdades y que podamos, Señor, oír tu voz y aprender de ti. Te lo pedimos en esta tarde con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles a Juan capítulo 8, después iremos un poquito más adelante. Concretamente quiero leerles el versículo 32. Los niños sí pueden pasar a sus clases, por favor, a las clases de la escuela dominical. Muy bien. Las maestras de escuela dominical me pidieron que ya comencemos a preparar más salones para los niños, porque gracias al Señor tenemos un problema para meter a más niños. Así que después vamos a tener una reunión a ver dónde metemos a tantos chicos. Juan capítulo 8, verso 32 es un versículo que todos ustedes, si se han fijado, lo tienen ya que saber de memoria, porque justamente lo tenemos aquí arriba. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Lo decimos juntos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos vamos a San Juan, capítulo 18, del versículo 36 en adelante. Juan 18, 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuchen la pregunta de Pilato ahora. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Qué pregunta tan interesante. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde puedo encontrarla? Una autoridad romana haciéndole semejante pregunta al Señor Jesucristo. Desde el principio de los tiempos, si ustedes comienzan a leer la Biblia con detenimiento, se van a dar cuenta de que Dios siempre ha querido compartir verdades con el hombre. Dios siempre ha querido bendecir a la humanidad, siempre. Y todo lo que Dios ha ido enseñando y compartiendo y transmitiendo a lo largo de los tiempos es para que el hombre conozca las verdades, los principios de Dios, los principios del reino de Dios, a través de los cuales Dios se da a conocer y Dios se manifiesta y Dios opera en la vida de los seres humanos. Pero toda la verdad de Dios no fue revelada de golpe, sino que podemos decir en cierto sentido que la verdad de Dios, las verdades de Dios, fueron reveladas progresivamente. Adán no tenía todas las verdades, Abraham tampoco las tenía, ni David, sino que fue algo que Dios fue manifestando con el paso del tiempo. Ahora, hay un momento puntual en la historia en el cual Dios, a través de un hombre llamado Moisés, decide dar, permítame la palabra, un gran paquete de verdades para que él a su vez se las transmita al pueblo de Israel. Y ese paquete de verdades, ese montón de grandes enseñanzas e instrucciones verídicas de parte de Dios, la conocemos con el nombre de la Torá, o la ley de Moisés, el Humash, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia.
donde ustedes pueden encontrar instrucciones y verdades que se pueden aplicar a la familia, a la economía, a la agricultura, al comercio exterior, a las relaciones entre seres humanos, etcétera, etcétera. Total, 613 mandamientos, 613 verdades que Dios transmite al pueblo de Israel, y a su vez el pueblo tenía la obligación de transmitirlas al mundo, porque Israel tenía que ser en aquel tiempo la luz en medio de la oscuridad donde estaban las naciones que le rodeaban. Pero sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, encontramos que la verdad en sí misma, ese concepto que decimos, bueno, la verdad, ¿dónde está? ¿Se puede medir? ¿Se puede pesar? ¿Se puede enseñar? Ese concepto de la verdad se encarna, se humaniza en la persona de Jesús. Él llega a decir un día en una conversación muy interesante que mantiene con sus discípulos, si la quieren conocer, está en Juan capítulo 14, donde él observa a sus discípulos después de haberles anunciado que se va a marchar, que tiene que volver a la presencia del Padre. Pues él dice que los nota tristes y les dice, miren, no se turben, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo simplemente lo que voy a hacer es, voy a ir a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y ustedes saben a dónde voy, sabéis el camino. Y en ese momento le interrumpe un discípulo, Tomás, y le dice, Señor, no sabemos a dónde te vas. No tenemos ni idea de lo que nos estás diciendo. ¿Que te vas a dónde? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y es entonces cuando el Señor le responde ese versículo que todo creyente prácticamente sabe de memoria, aunque lleve 3 días leyendo la Biblia, Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos dicen amén? Un versículo realmente extraordinario. Ahora, hay 300, lo tengo aquí apuntado, 317 versículos en toda la Biblia donde aparece la palabra verdad. La palabra verdad aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento. Es el deseo de Dios que el hombre conozca la verdad. Y la palabra verdad en hebreo se pronuncia emet. Y vamos a ponerla ahí para que ustedes vean cómo se escribe en hebreo la palabra, porque quiero explicarles rápidamente algo muy interesante acerca de esta palabra. La palabra emet se forma con esas 3 letras. La letra, tienen que leer de izquierda a derecha, ¿sí? La alef, la letra men y la letra tav. La letra alef es la primera del alfabeto hebreo. La letra tav es la última y la letra men es la del centro. Y digamos que se hace como una especie de trípode, ¿verdad? Con esas 3 letras se forma la palabra verdad, y de esa palabra salen múltiples combinaciones de todas palabras relacionadas, entroncadas con la palabra verdad, todas, por cierto, muy interesantes. Ahora, déjenme que les comparta algo acerca de la verdad. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que todo lo que uno hace en la vida tiene efectos a corto y a largo plazo. Si tú robas algo de alguien, puede ser que termines en la cárcel porque alguien te denuncia. Si tú golpeas a una persona, puede ser que te denuncie y tengas que presentarte delante de un juez. Si tú compras un coche, puede ser que te salga bueno o te salga malo. Es decir, todo efecto, todo lo que hacemos en la vida puede tener efectos positivos o negativos. Si analizamos fríamente a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce en el hombre? ¿Qué efectos positivos produce en el hombre la verdad? Es increíble. Lo primero que produce la verdad en la vida de la persona, como leemos aquí arriba, es libertad. Pero claro, uno tiene que decir o preguntarse, ¿libertad de qué? Cuando Jesús pronunció esta famosa frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él la pronunció en un contexto cultural y social completamente diferente al que tú y yo vivimos hoy en día. Porque aparentemente no existe esclavitud, pero en aquellos tiempos prácticamente el mundo entero, todo lo que era Europa, Asia y el norte de África, estaba dominado y controlado por un imperio terrible que era el Imperio Romano, donde la población romana, los que tenían la ciudadanía romana, era muy pequeña en relación con los que no tenían ciudadanía romana.
Había millones y millones de seres humanos que estaban privados de libertad, es decir, eran esclavos. Claro, ya lo dije en una ocasión, no todos los esclavos tenían la misma posición. Había esclavos que tenían una libertad que otros no tenían, pero igualmente eran esclavos. No tenían derecho a paro, ni jubilación, ni vacaciones, ni descanso, nada que ver. Y cuando el Señor, en ese contexto de opresión, en ese contexto de abuso, en ese contexto donde no hay derechos, donde no hay beneficios de ningún tipo, pronuncia la palabra libertad, tuvo que causar un impacto tremendo, porque era el sueño de todo esclavo, poder algún día llegar a ser libre. La libertad que el Señor ofrece en su palabra no está basada en una libertad temporal, no está basada en una libertad que yo he podido comprar con dinero. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día fueron a azotar a Pablo? Él dijo: yo soy ciudadano romano. Los ciudadanos romanos tenían derecho a ser juzgados previamente antes de ser condenados. Así que ándate con ojo qué es lo que vas a hacer, porque yo soy ciudadano romano y tú me quieres dar una paliza con el látigo, sabes que no lo puedes hacer. Dice que tuvieron temor. Y el centurión, la persona que lo iba a castigar, le dice: yo con una gran suma de dinero obtuve la ciudadanía. ¿Y tú de dónde tienes la ciudadanía romana? Dice: yo la tengo desde la cuna, porque él fue ciudadano romano desde su nacimiento. Y es interesante notar cómo en la Biblia hubieron personas que se jugaron la vida y se escaparon de la opresión de sus amos porque querían ser libres. Y tenemos una carta en el Nuevo Testamento, que es la famosa carta de Pablo a Filemón, donde él intercede por la vida de un esclavo llamado Onésimo, cuyo nombre significa útil, pero que fue un inútil durante un tiempo y le robó y le defraudó. Y Pablo intercede delante de su amo para que no lo mate. Y le dice: mira, recuerda que tú me debes algunos favores y estoy convencido que por la madurez que creo que tienes, tú vas a hacer mucho más de lo que te estoy pidiendo. Y si algo te ha robado o si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo. Y en cierto sentido es como una metáfora, aunque fue un hecho real, es como una metáfora de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Porque la Biblia dice que espiritualmente hablando, todos nosotros durante años de nuestra vida fuimos esclavos de nuestras pasiones y deseos, esclavos de complejos, esclavos de ataduras, esclavos en definitiva del pecado. Creíamos que éramos, y en el fondo éramos unos auténticos esclavos, o vivíamos para una sustancia que nos tenía atrapados y anulada completamente nuestra libertad y nuestro libre albedrío. Hasta que dice la Biblia que a través de la sangre de Jesucristo, que venció al diablo y rompió todas las ataduras en la cruz del Calvario, dice que Él compró nuestra libertad a precio de sangre. Y por eso Pablo, cuando le escribe, por ejemplo, a una iglesia en Galacia, le dice: hermanos, ahora que sois libres, sed maduros y no utilicéis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no paséis de la libertad al libertinaje, sino que la libertad que Dios os ha dado es para poder escoger y para poder discernir y para poder saber lo que os conviene y lo que no os conviene. La libertad viene a raíz de conocer la verdad. No hay libertad si uno no conoce la verdad. No hay peor tragedia en la vida que creer en una mentira creyendo que es una verdad. ¿Cuántas personas se inmolan cada día en el mundo y son capaces de explotarse y morir matando a otros seres humanos porque creen en la gran mentira de que si hacen eso inmediatamente llegarán al paraíso donde lo están esperando no sé cuántas mujeres vírgenes? Son personas sinceramente equivocadas. No son falsos, no son hipócritas, son personas que son capaces de dar la vida, pero por una gran mentira, creyendo que es la gran verdad de todos los tiempos. ¿Cuántas personas se han equivocado de camino, espiritualmente hablando? Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. En otras palabras, no hay libertad hasta que verdaderamente tú conozcas la verdad. Y cuando conoces la verdad, tienes paz, tienes seguridad, no tienes temor de nada ni de nadie, porque la verdad te hace libre, la verdad te hace dormir tranquilo, la verdad te quita todo temor al hombre, todo temor al día de mañana, todo temor a lo que te hagan o te digan,
porque la libertad gloriosa de los hijos de Dios está basada, está fundamentada en un hecho, y es en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer un salmo. Salmo 86, versículo 11. Escuchémoslo. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El salmista le pide al Señor: enséñame, muéstrame el camino, para que yo pueda andar en ese camino, que dicho sea de paso, es un camino basado en la verdad. Hermanos, hay creyentes que han sido víctimas de falsas doctrinas. Hay creyentes que han estado tal vez en otras partes, en otras congregaciones, donde no han conocido totalmente la verdad y los efectos de la verdad en su vida. Una vez visitando un grupo de iglesias en la península, cuando terminé de predicar, el pastor que me había invitado me pidió si por favor podía decirle a los hermanos de la iglesia, los que quisieran, que pasaran adelante para que orara por ellos. Yo le dije: bueno, si usted quiere que yo haga eso, está bien, que pasen adelante los que quieran, que en esta noche oremos por ellos. Cuando me acercaba a la gente que había pasado al frente, yo les preguntaba en baja voz al oído: ¿hay algún motivo, hay alguna cosa por la cual quiere que yo ore por usted? Y me decía, por ejemplo, la primera persona: sí, hermano, quiero que ore por mí porque estoy bajo maldición. Bueno, cuando iba al segundo, me decía más o menos lo mismo. Cuando llegué al tercero y me dijo más o menos lo mismo, digo: un momento. Me volví a subir al púlpito y volví a predicar otra vez. Digo: ustedes son víctimas, ustedes han sido víctimas de una mala enseñanza. Ustedes no están viviendo como creyentes. La Biblia dice: si alguno dice que cree en Él, debe andar, debe comportarse, debe vivir como Él anduvo. En otras palabras, ustedes tienen el nombre de creyentes, de hijos de Dios, pero están viviendo como esclavos. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Y ustedes no entienden que el Señor Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, cargó, según dice la palabra de Dios, todas y cada una de las posibles maldiciones, y Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. Por lo tanto, ustedes están agarrándose a conceptos distorsionados y equivocados, y esa ignorancia es la que está haciendo que ustedes no vivan bien, no coman bien y no disfruten de la vida gloriosa de un hijo de Dios. Y cuando ellos recibieron esta enseñanza en esa noche y en otros días, ellos comenzaron a darse cuenta de que habían estado atrapados y habían estado esclavizados de mentiras que no sé quién se las enseñó, pero que ellos la abrazaron y la creyeron, interiorizaron esas mentiras, y si la verdad nos hace libres, la mentira nos hace esclavos. Por eso es muy importante, como decía el salmista: Señor, enséñame tu camino, enséñame las verdades de tu palabra para que yo pueda caminar por ellas. Leía en el día de hoy un libro que a mí sinceramente me apasiona, es uno de mis libros favoritos de lo que llamamos el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Hay un momento en el que Daniel ora al Señor pidiendo perdón por los pecados de la nación, sabiendo que el tiempo de la liberación del cautiverio en Babilonia se ha cumplido. Y hay un momento en el que él ora y dice las siguientes palabras. Escúchenlas por favor del libro de Daniel, después les digo dónde estamos leyendo. Daniel le dice al pueblo: la razón por la que nuestro templo fue destruido, la razón por la que miles de personas perdieron la vida y la ciudad está totalmente convertida en un montón de escombros, es porque no creímos, ni practicamos, ni vivimos según las verdades de Dios. De todos los profetas que había en aquel momento en Jerusalén profetizando, solamente había uno que decía la verdad. Todos los demás le decían a la gente lo que la gente quería oír. Había momentos en los que los profetas llegaban y decían: no tengan ningún temor, la ciudad de Jerusalén es indestructible, es la ciudad del gran rey,
donde Él ha depositado y puesto su gloria y su presencia. Por lo tanto, ¿qué nación va a ser capaz de venir a Jerusalén y destruirla y quemar la casa de Dios? Olvídense de eso. Lo que Jeremías os predica es falso, es mentira. La ciudad de Jerusalén nunca va a ser tomada ni destruida por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, el profeta Jeremías le decía, la ciudad de Jerusalén sería indestructible y el templo sería inviolable siempre y cuando viviéramos en santidad y viviéramos en orden. Pero no lo estamos haciendo. La ciudad se ha llenado de idolatría. El pueblo se ha corrompido. Hay inmoralidad, hay desorden. Es un caos, es un desorden espiritualmente hablando. Y eso es lo que le está permitiendo al enemigo tomar posesión de nuestra tierra. No crean ustedes, durante 40 años estuvo Jeremías predicando esto. Lo metieron en la cárcel, lo torturaron, quisieron matarlo en varias ocasiones. Incluso él llegó un momento en el que dijo, no voy a predicar más, no voy a hablar más, no sirve de nada. Diga lo que diga, no hacen caso. Pero sin embargo el Señor siempre decía, Jeremías, habla y no calles, habla y no calles. Que nunca diga el pueblo que no hubo voz de Dios en medio de Jerusalén. Él les decía, arrepiéntanse, conviértanse al Señor, corrijan sus malos caminos, vuelvan a la senda antigua. Y si no lo quieren hacer, hermanos, les daba el plan B, ríndanse al enemigo. Claro, decirles que se rindieran al enemigo, pero este hombre es un traidor. Este hombre lo que se ha pasado es al enemigo y lo que quiere es que le abramos las puertas de la ciudad al enemigo. Pero Jeremías le decía, es que hay dos opciones, queridos. O se arrepienten y piden perdón al Señor y Dios cambia la ciudad, pero como no lo vais a hacer, la ciudad va a ser tomada. Entonces, antes de perder la vida y pelear por una batalla que ya está perdida de antemano, ríndanse, acepten la evidencia y el Señor les perdonará la vida. Hermanos, ni una cosa ni otra. La ciudad fue destruida, todos lo sabéis. El templo fue quemado, los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia. Miles de personas fueron deportadas, entre ellos, uno de ellos era Daniel. Y cuando pasan los años, él le dice al pueblo, hermanos, ¿no os dais cuenta que por no haber creído y practicado la verdad, nos ha pasado lo que nos ha pasado? Hermanos queridos, creer en mentiras, interiorizar mentiras, practicar mentiras, tiene consecuencias a corto y a largo plazo, todas y cada una de ellas destructivas. Si tú crees que eres un inútil, tú vas a vivir creyéndote que tú eres un inútil. ¿Quién te lo dijo? ¿Tu marido? ¿Papá? ¿El profesor? Y tú te has creído esa gran mentira, porque Dios no ha creado seres inútiles. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Es el hombre el que se deteriora, el que se autodestruye a sí mismo. Pero Dios creó al hombre como la corona de la creación. Dios delegó en el hombre responsabilidades que no delegó en animales. Y Dios creó el mundo para el hombre, no el hombre para el mundo. Pero lamentablemente el hombre prefiere creer en mentiras en vez de creer en verdades. Y por eso muchas veces es un auténtico esclavo de su ignorancia, de sus errores y de sus mentiras. Pero la libertad gloriosa de los hijos de Dios viene única y exclusivamente cuando experimentamos la verdad en nuestras vidas. He preparado una pequeña selección de versículos. Vamos a leerlos, por favor. Algunos de ellos están en Proverbios. El anterior les dije que estaba en Daniel 9:13. Pero quiero que leamos esta pequeña selección de versículos donde vais a notar que en cada uno de ellos aparece la palabra verdad. Prestemos atención. Proverbios 3, versículo 3. Aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. David le daba tanta importancia a la verdad en la vida de su hijo Salomón que le dijo, nunca te apartes de la verdad. Si tienes que amarrarla de una forma metafórica en tu cuello, hazlo. Pero que la verdad sea el fundamento de tu vida, de tu existencia. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con misericordia y con verdad. No solamente con misericordia, sino también hay que decir, mira, esto te ha pasado por esto, por esto, por esto. Y como yo le dije al principio, prefiero que la gente se ofenda y se sienta aludida por oír verdades que endulzarles los oídos con adulaciones y con mentiras que al fin y al cabo lo que te van a perjudicar sin lugar a dudas. Por lo tanto,
si hay algo en nuestra vida que tiene que ser corregido, no va a ser corregido con adulaciones. No pasa nada, no te preocupes. No, es que le acabo de pegar una paliza a mi mujer. No pasa nada, seguramente se lo merecía. ¿Cómo? ¿Pues qué dices? No, es que acabo de robar en la tienda. Bueno, seguramente no tenías para comer y claro, lógicamente tenías que robar. No. Las iglesias, por lo menos esta, no se abrió en su día para decirle a la gente lo que en el fondo le gustaría oír. Esta iglesia se abrió y se mantendrá abierta hasta que Dios quiera para predicar verdades, aunque duelan, aunque sean contrarias a lo que dice el mundo. Pero la verdad te hará libre, y lo que queremos es que la gente que venga aquí sean libres de sus ataduras, de sus complejos y de cualquier otra historia que les esté haciendo daño. Por lo tanto, la verdad es la que va a corregir nuestra vida. Ahora, si tú buscas la verdad, dijo Séneca, corres el riesgo de encontrarla. Si buscas la verdad, puede ser que la encuentres y tendrás que hacer un ajuste entre tu creencia, entre tu doctrina, tu opinión personal y la verdad revelada de Dios. ¿Estás dispuesto a adaptarte a la verdad de Dios? Sigamos. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ese versículo es buenísimo. ¿Lo oíste? El hombre de verdad tendrá muchas, ¿qué? Bendiciones. ¿Quieres ser un hombre bendecido? ¿Cuántos quieren ser un hombre bendecido? Pues tienes que creer, interiorizar y practicar muchas verdades. Y cada una de ellas traerá una bendición para tu vida, sin lugar a dudas. Nos vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 14. Y dice así: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro pasó un tiempo con el apóstol Pablo y se comportaba de una forma, y cuando vinieron judíos desde Jerusalén, se comportaba de otra. Y Pablo observó que delante de unas personas se comportaba de una manera, y cuando esas personas no estaban, se comportaba de otra. Y Pablo dijo: no estás actuando conforme a la verdad. El creyente es igual dentro de la iglesia que fuera. Es igual en lo privado que en lo público. Por la mañana o por la noche, da igual. No es que es un disfraz que me pongo para venir aquí y pongo cara de santurrón y de bueno y luego en la calle soy un demonio o en mi casa. No. Pablo dijo: no andáis rectamente conforme a la verdad. Y lo corrigió, porque acabamos de leer que el pecado, lo deficiente, lo incorrecto, ¿cómo se corrige? Con misericordia, pero también con verdad. Seguimos en Gálatas, capítulo 3, verso 1, y dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay un momento en el que entran en la congregación personas que comienzan a enseñar cosas diferentes a las que aprendieron a través del apóstol Pablo, fundador de la iglesia. Le llega la noticia al apóstol Pablo y les escribe una carta y les dice: pero ¿por qué no estáis obedeciendo a la verdad? Luego, la verdad no es simplemente para decir estoy de acuerdo con ella, sino es para obedecerla. Es decir, por eso dije antes, no me diga amén y después hace otra cosa, porque el daño se lo va a hacer usted. A mí no me va a producir ningún daño el que usted diga a una cosa que yo predico amén y que luego no la practique. A mí no me va a perjudicar lo más mínimo. Pero cuando usted le manda al cerebro una orden, cuando el cerebro con su boca oye una cosa, usted con su boca dice una cosa, pero luego hace otra, está demostrado científicamente, créame esto, hermano. Cuando usted con sus palabras dice una cosa, pero hace otra, usted está enfermando su mente. ¿Qué le parece? Últimamente se han hecho experimentos en este sentido y se han preguntado muchos médicos y muchos doctores y muchos científicos: ¿cómo es posible que haya gente que aparentemente le tiene que ir bien en la vida, que tienen buenos trabajos, buenos coches, buena ropa, buena casa, etcétera, etcétera, y están como perturbados, están como hay un conflicto en su mente? Y llegaron a la conclusión de que cuando una persona con la boca dice una cosa, pero luego hace otra, está envenenando su cerebro. Así que mejor es estar con la boca cerrada
que decir estoy de acuerdo, amén, voy a hacer esto, y luego estás haciendo todo lo contrario, te estás perjudicando. Así es que el apóstol Pablo dice, ¿por qué no estáis obedeciendo a la verdad? Porque la verdad no es para que digáis, ay, qué bonita. La verdad es para obedecerla. Y cuando se interioriza y se obedece a la verdad, automáticamente trae el fruto de paz, de seguridad, de libertad, etcétera, etcétera. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. Otro texto, por cierto, muy interesante, que dice así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Hay gente que conoce la palabra, pero la tergiversan, la manipulan, quitan parte del versículo o añaden cosas que no dice la Escritura. Y te dice, oye, ¿cómo saben esta gente la palabra? ¿Cómo la conocen? No, la manipulan. Y uno de los peores pecados que podemos hacer es amañar, manipular la Escritura para enseñar medias verdades. Yo dije en una ocasión, y lo vuelvo a repetir hoy, que cuando en la vida de un creyente viene una enseñanza, un mensaje que está basado en mentiras, automáticamente la persona, por la experiencia, por el discernimiento espiritual o por el conocimiento, aunque sea mínimo, de la Escritura, automáticamente lo descarta, porque dice, eso no es verdad, eso es mentira. Si una persona viene y te da un mensaje basado puramente en la verdad, todo es verdad desde el principio hasta el final, no hay ningún problema, no hay que cuestionar nada porque reconoces que es la verdad. El problema está cuando se mezclan verdades con mentiras. Y hay que tener mucho discernimiento espiritual, mucha experiencia y mucho conocimiento de la palabra para saber dónde cortar, dónde separar la verdad de la mentira. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo una vez a los discípulos y por lo tanto a todos y a cada uno de nosotros en el día de hoy: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, yo le rogaré a mi Padre para que os envíe el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que lo que ustedes pueden entender que es una desgracia y una tragedia, va a ser un beneficio para vosotros. Porque si yo no me voy, ninguno de vosotros podría tener el espíritu que yo he tenido durante estos años de mi vida. Pero yo lo enviaré, yo le rogaré al Padre para que os envíe al Consolador y esté con vosotros para siempre. Y dice, Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Número 2, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Número 3, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice algo muy interesante y lo he dejado para el final. Y Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La verdad no es una lotería que unos la descubrieron y otros tantos nunca supieron cuál era. La verdad tiene nombre y se humanó y se encarnó en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él declaró categóricamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el versículo no termina ahí. El versículo añade la siguiente frase: y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no es una verdad. Bueno, hubieron muchas verdades y Jesús vino a enseñar otra gran verdad. No, Jesús es la verdad, con mayúscula y subrayado. No hay 1000 verdades y cada uno escoge la suya. No, Señor. Hay una verdad revelada en la palabra, manifestada en la persona de Jesucristo. Y si prestaron ustedes atención a la lectura que esta tarde se leía, hay un momento en el que en el discurso de Pablo, que se leyó esta tarde en el Areópago en Grecia, él dijo, hay un momento en el que Dios pasó por alto la ignorancia de las naciones. Pero Dios ha establecido que a través de su Hijo, el que a Él ha escogido, algún día, cuando Él lo tenga determinado, juzgará a todas las naciones de la tierra, y por aquel varón que Él levantó y constituyó, juzgará a todas las naciones de la tierra. Es decir, hay un momento en el que pudimos ser ignorantes, pero ya no somos ignorantes, ni queremos seguir siendo ignorantes. Amén, hermanos.
Ahora queremos aprender las verdades. Y puede ser que cuando descubramos ciertas y determinadas verdades, nos demos cuenta, como a mí me pasó, que los hombres me engañaron. Porque los hombres me enseñaron cosas que no eran verdades, pero me las enseñaron como si fueran verdades. Y yo las creí. Y por eso no podía vivir una vida de libertad, de paz, de victoria, de bendición. Porque la mentira, la ignorancia, no es la respuesta. La respuesta y lo que Dios quiere para la vida de todos y cada uno de nosotros es que conozcamos la verdad. Y la verdad se puede conocer y experimentar y vivir, y es la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos un versículo más. Isaías 26:2. Porque ahí la palabra verdad, emet, aparece en plural. Y me llamó mucho la atención. Y quiero que escuchen este texto, por favor. Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Guardadora de verdades. Isaías 26:2. Emet es verdad, emunim es verdades. Hay una gran verdad que Dios reveló a través de Jesús, y es que el hombre es pecador. Por más que intente, no puede tener comunión con un Dios santo. Pero Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran verdad. Que hay un Salvador, que se puede restaurar la relación del hombre con Dios, que el hombre puede salvarse de la condenación, que el hombre puede volver a tener comunión con su Creador y su Diseñador. Esa es la gran verdad. Pero luego, en torno a esa gran verdad giran muchas verdades. Y en los próximos domingos voy a compartir con vosotros varias de esas verdades en plural. Hoy quiero terminar este mensaje acerca de la verdad con 3 verdades. La primera, la que hemos mencionado recién, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Eso quiere decir que la ignorancia nos salva, que la religión no es lo que Dios ha provisto para la raza humana para que pueda volver a conectarse con Dios, sino que hay un camino y hay la verdad revelada y hay una vida que se manifiesta a través del Señor Jesucristo. Eso es una gran verdad. La segunda verdad que quiero compartir con vosotros, podría darte más de 150 versículos, pero solamente para los que toman nota les doy Mateo 23:19, donde dice que Él volverá otra vez a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dirán, ¿Jesucristo volverá otra vez aquí? ¿Sí? ¿No lo sabías? No, yo tenía pensado que Jesucristo ya nació y murió, y bueno, dicen que resucitó y ascendió a la gloria, a la diestra de Dios Padre, pero no había oído que volverá. Bueno, pues si no lo has oído no es problema mío. Pero la Biblia dice en más de 150 ocasiones que Él volverá. Y en esta ocasión no pasará desapercibida su venida, como pasó en la primera venida, que había nacido en un pequeño pueblo de Judea, en el sur de Israel, llamado Betlehem, la casa del pan o Belén. Y en ese pueblo hay una montaña que se puede visitar hoy en día, donde había uno, porque tenía muchos, uno de los muchos palacios del rey Herodes, y el rey Herodes ni siquiera se había dado cuenta de que esa noche había nacido el Mesías al lado de su casa. Y de repente vienen unos señores de lejanas tierras haciendo una pregunta muy interesante: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y le están hablando a un rey, pero que realmente es un títere. No es el verdadero rey, no es de la línea genealógica de la casa de David, de la tribu de Judá. Es un rey que han puesto los romanos. Es un muñeco de quita y pon. Y por eso ellos se atreven a preguntarle al rey, entre comillas, de los judíos: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ustedes ven que esos hombres, me da igual si eran 3, 20 o 40, no se postraron ante Herodes y lo adoraron y le abrieron sus tesoros, porque ellos sabían que ese no era. Y Herodes no lo sabía.
Y tiene que mandar a llamar a los escribas y fariseos, los que estudiaban la Escritura y hacían las copias de la Escritura, para preguntarle, oye, ¿qué dice la Biblia acerca del Mesías? ¿Dónde tiene que nacer? Ya en aquel tiempo ya se había escrito dónde había que nacer. Si se lo hubieran preguntado no sé, por ejemplo, a Abraham o a cualquier otro personaje, no te hubiera dado respuesta. Pero en aquel momento ya estaba escrito en el libro del profeta Miqueas que Jesús, que el Mesías, Yeshua, tenía que nacer en Belén de Judea. Eso es una gran verdad. Pero una gran verdad también es que Él mismo dijo, me voy, pero volveré otra vez. Y la Biblia dice que tenemos que estar velando y orando porque no sabemos ni el día ni la hora, pero que volverá, volverá. Y cuando vuelva, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y todo el mundo se pondrá de rodillas y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y no será algo que dice, bueno, ¿habrá venido? ¿No habrá venido? ¿Dónde está? Hermanos, será algo que va a tener un impacto a nivel mundial. Probablemente para algunos esto les suene a chino, esto les suene a algo como ciencia ficción, pero esto no es un cuento ni un mito, esto es palabra de Dios. Jesucristo viene y viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una de las grandes verdades que no tenemos que olvidar. Y hermanos, estamos más cerca que nunca de la venida del Señor. Y hay cientos de señales y cientos de información, de datos que nos indican cuánto tiempo falta para venir. Y uno que se menciona muy poco, prácticamente nadie lo menciona, pero yo quiero mencionarlo esta tarde, es que dice el Señor que antes de que Él venga, vendría un tiempo de prueba a todas las naciones de la tierra. Pero también dice la promesa, pero si ustedes guardan mi palabra y no niegan mi nombre, yo les guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Y estamos viendo naciones tremendamente ricas que están en la más absoluta miseria. Y estamos viendo naciones que dicen, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir en tal lugar y en este momento? Hermanos, la hora de la prueba ha venido y ha comenzado. No habrá ni una sola nación de la tierra que no vaya a ser sacudida antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Algunos miran a Estados Unidos como si fuera el paraíso terrenal. Antes de ayer me llamó un hermano de Estados Unidos, el hermano Adán. ¿Está ahora ahí? ¿Nos está viendo Adán? Ahora no. El hermano Adán es un hermano del Salvador que vive en California. Y de vez en cuando me llama y hablamos y me dice, si por casualidad gana el señor Trump en Estados Unidos, él ha dicho que no solamente tiene intención de echar a patadas a todos los latinos de Estados Unidos, sino a los hijos nacidos en territorio americano de padres latinos. Ahora resulta que se jugaron la vida muchos hermanos y personas veían a Estados Unidos como decir, no, vámonos para allá y mira tú por dónde, que a lo mejor, no lo sé, dentro de un año a todos los latinos los meten en un barco y los echan cada uno a su tierra. Y entonces yo le diré a más de uno, te lo dije, la salvación no se llama USA, la salvación se llama Jesucristo. Me escriben todos los días de Venezuela, todos los días me mandan correos pidiéndome ayuda, pidiéndome auxilio, que quieren salir por la frontera de Colombia, que quieren salir por no sé qué sitio. Y yo a todos les digo lo mismo. Digo, hermanos, en Venezuela hay iglesias de miles y miles de miembros que no hay en España. En Venezuela hay millones de creyentes, cosa que en España no hay. Es mucho más fácil que un venezolano se convierta que un español en España se convierta. Ustedes han experimentado avivamientos tremendos. Mi padre fue torero y toreó en el Nuevo Circo de Caracas. Hoy en día la plaza del Nuevo Circo en Caracas es una iglesia evangélica. Aquí jamás hemos visto una plaza de toros llena de creyentes. Bueno, hace unos años hicimos unos cultos aquí en la plaza de toros, pero lógicamente no se llenó. Pero siempre le digo a todo el mundo, Dios, ¿dónde es más poderoso? ¿Dónde Dios tiene más poder? ¿Dónde Dios actúa más poderosamente? ¿Dónde es más grande? ¿En Corea? ¿Donde está la iglesia más grande del mundo? ¿Más de 1,5 millones de habitantes, de miembros? ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? ¿En Brasil?
¿Dónde Dios es más grande? En todas partes, hermano. ¿Sí o no? En todas partes nuestro Dios es grande. La Biblia dice, entra en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso lo dice la Biblia. Y se lo dice al español, al latino, al americano, al japonés, al chino y a todo el mundo. No nos podemos mover de un lugar a otro a menos que Dios nos diga, muévase. Abraham se fue a Egipto cuando había crisis económica en Canaán y él se fue a Egipto a buscar trabajo, a buscar comida, comida para los animales y para su familia, a buscar agua para sus ovejas. Y cuando años más tarde su hijo Isaac lo quiere hacer, Dios lo para y le dice, no se mueva usted de aquí. Pero Señor, no hay agua para mis ovejas, se me van a morir todas. No hay comida, no hay nada. ¿Dónde vivía Isaac en aquel momento, hermanos? En Beer-sheba, en la ciudad del Negev, en el sur de Israel. Un calor terrible, arena y nada más que arena. En Egipto siempre había agua, siempre había posibilidades, siempre había comida, siempre había de todo. Y el Señor le dice a Isaac, este año tienes que sembrar tu semilla en medio del desierto. Yo no sé si hay aquí algún agricultor, alguien que entienda de campo, pero si usted siembra semillas en el desierto, me da la impresión de que no va a cosechar una buena cosecha. No sé, me da la impresión de que no. Pues dice la Biblia que al año siguiente, cuando llegó el tiempo de la cosecha, Isaac cosechó a 100 por 1. Es decir, siembro una semilla y recojo 100 por cada una que he sembrado. Una desproporción increíble. Los filisteos vinieron y le dijeron, queremos hacer un pacto contigo. Y le dice Isaac, ¿ahora quieren hacer un pacto conmigo? Primero me echan, me amargan la vida y ahora quieren hacer un pacto conmigo. Pero es que la bendición de Dios siempre despierta envidia. Y los filisteos se dieron cuenta de que los pozos que él había heredado de su padre, estos por un acto de maldad le tiraban tierra y piedras y lo querían taponar, pero sin embargo abrían otro lugar y descubría agua y en otro y en otro. Y era imposible frenar y era imposible impedir que la bendición de Dios estuviera con Isaac. Y por eso ellos tienen que reconocer que este hombre tiene que tener la bendición de Dios, porque no es normal, es antinatural que un hombre siembre semillas en el desierto y tenga más cosecha que nosotros que hemos sembrado en buena tierra. Esto no es normal, esto no tiene lógica ninguna. Es que las cosas de Dios muchas veces no tienen lógica, es cuestión de fe, porque andamos por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la gran verdad de todo esto, ¿cuál es? Busquen a Dios. Busquen a Dios donde quiera que se encuentren. Me da igual si es en Egipto, me da igual si es en Venezuela, me da igual si es en África, me da igual. Nosotros hemos ido a África unas cuantas veces, Armando lo sabe, y Luis también, que vino conmigo. Y hemos visto hermanos en África que tal vez materialmente no tienen ni la 10ª parte de lo que tú y yo tenemos hoy por hoy. Pero la bendición que esa gente tiene en el Señor, jamás en mi vida la he visto en este país, a pesar de que somos del primer mundo. Porque muchas veces confundimos el tener con ser. Y parece que cuando uno tiene, pues bueno, pues estoy bendecido. Yo les prediqué hace poco acerca del Salmo 37 y les dije, hay 2 tipos de prosperidad en la Biblia. Una visible, que es la que nos llama la atención, y otra que no se ve, pero que muchas veces es la genuina. Una que consiste en tener y otra que consiste en ser. Y el Señor nos está enseñando en estos tiempos, a ti y a mí, a ver si nos damos cuenta de una vez, que lo que tenemos que buscar es a Dios, que no hay que buscar trabajo, que no hay que buscar prosperidad, lo que hay que buscar es al Señor, porque buscando al Señor todo lo demás viene por añadidura. Y llevo 35 años predicando esto, y algunos lo hacen y otros todavía lo cuestionan, pero yo te digo, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y uno dice, bueno, y si yo quiero estudiar y saber qué es todo lo demás, el mismo pasaje te lo dice. Jesús se para con sus discípulos y dice, vamos a ver, la gente del mundo, ¿qué busca sinceramente? La gente que no se congrega, ¿qué es lo que buscan? Bueno, pues buscan un buen trabajo para tener una buena casa, un buen coche si puede ser, buena ropa, poder
viajar y tener vacaciones, y si me puedo comprar el ordenador de último modelo me lo compro, y si puedo. Esa es la meta de la gente del mundo, tener cosas a través de su esfuerzo de trabajo. Muy bien. Dice, pero vosotros no podéis vivir así. Ustedes lo que tienen que hacer es no preocuparse por qué voy a comer mañana. No preocuparse por lo que me voy a poner mañana de ropa. Ese estilo de vida es el estilo de vida de los gentiles, de los que no me conocen a mí. ¿Es que acaso ustedes no se dan cuenta que los pájaros no siembran ni guardan en graneros? ¿Y vuestro Padre Celestial los alimenta? ¿No os habéis dado cuenta de eso? Todo lo que Dios pone a nuestro alrededor es una enseñanza objetiva. Si no lo ves a Dios en el amanecer, lo ves en el atardecer. Si no en la luna llena o en la luna menguante. O lo ves en el canto del pájaro, en la ola. O en todas partes puedes ver a Dios si lo quieres ver. Si no lo quieres ver, no lo vas a ver a medio centímetro de tu cuerpo. Por lo tanto, el Señor dice, mire, los árboles, los pájaros no siembran ni ciegan y Dios los alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué reprimenda les está echando el Señor? ¿Qué te crees, que por trabajar más vas a ganar más? Tú vas a ganar lo que Dios quiere que ganes. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Ya es tiempo de dejarle a Dios que organice nuestro tiempo, que organice nuestro presente, que organice nuestro futuro. Es tiempo de que te comportes como un cristiano. Y un cristiano depende del Señor absolutamente para todo. Desde el aire que respira, desde el agua que toma, de la comida que come, absolutamente para todo. Para que Dios sea glorificado en cada una de las cosas. Esa es la vida que Cristo nos enseña. Y por eso muchas veces me han preguntado, Manolo, ¿por qué en la Biblia se veía tantos milagros con los cristianos? Y hoy en día apenas se ven milagros. Digo, claro, es lógico, hermano. ¿Cómo eran los cristianos del siglo I? Abnegados. Lo primero era la obra de Dios. Dice el libro de los Hechos. Yo no lo he escrito, por eso tengo toda la libertad del mundo para decir esto. Porque si yo lo hubiera escrito, parece que como que estoy defendiendo mis argumentos. Y yo estoy aquí arriba esta tarde defendiendo los argumentos de la palabra de Dios, no los míos. Y dice la Biblia que en la iglesia primitiva no había necesitados. No había hermanos con necesidad económica, ni uno. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Cómo se lo montaba esa gente? Dice que los que tenían propiedades las vendían. Lo ponían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Y se repartía a todos según la necesidad que hubiera. Yo nunca he visto eso. Yo jamás en mi vida he visto eso. Que la gente se desprenda de su patrimonio para ayudar a hermanos que no tienen para comer o para pagar la luz. Yo nunca en mi vida he visto eso. Por eso en la iglesia primitiva se veían cosas que hoy en día no se ven. Dios no ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado. Las verdades de Dios son inmutables. Pero he guardado para el final un versículo que fue el versículo que yo utilicé el día 31 de mayo de 1981, cuando a las 6 de la tarde en la calle Galileo 40 en Las Palmas de Gran Canaria yo me graduaba después de 3 años en el seminario. Este fue el texto que yo usé esa tarde cuando yo predicaba y se encuentra en Números 23, 19. Quiero que me lo pongas ahí para que lo leamos todos juntos. Ese fue el texto del primer mensaje que yo prediqué cuando me gradué de aquel seminario. Y al día siguiente, en junio, ya estaba aquí viviendo en Tenerife con 19 años de edad. Ya ha llovido algo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Quiero oírles, hermanos, léalo conmigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Números 23, 19. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿Saben lo que es? Mentir. Dios no puede mentir, porque Dios es veraz. No puede decir mentiras. ¿Tú dices mentiras? ¿Has dicho mentiras? Claro que sí, y yo también. Pero Dios no puede mentir. ¿Sabes la seguridad que nos da a nosotros hoy en el siglo XXI? Saber que el Dios que tenemos no miente. Es impresionante.
Eso quiere decir que si Él dijo en su palabra que estará conmigo todos los días, estará conmigo todos los días. Eso quiere decir que nada me faltará si yo estoy en la mano del Señor y dependo totalmente del Señor. Eso quiere decir que cuando yo oro, Él me oye. Y si me oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso quiere decir que cada noche cuando me voy a dormir a mi casa, el Señor manda ángeles para que protejan mis sueños y me protejan de todo peligro y de todo mal. Eso quiere decir que si yo me enfermo, Él me sanará, porque el Señor es mi sanador. En otras palabras, más de 8,000 y pico de promesas en la Biblia no son cuentos, no son engaños, no son caramelos que te lo ponen en la boca y cuando lo quieres probar te lo quitan. Eso quiere decir que el que busca halla. Es verdad eso, hermanos. El que llama se le abrirá y el que pide recibe. Eso quiere decir que puedes ser libre de la droga, del alcohol, del sexo, de la lujuria, de la pornografía, de los complejos, de las enfermedades mentales, psicológicas y de todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si Dios no miente, eso quiere decir que esta noche Él está aquí entre nosotros. ¿Sí o no? Si Dios no miente, eso quiere decir que cuando a mí me metan en la caja, pasaré directamente a estar en la presencia de mi Señor. Si el Señor no miente, cosa que creo que no miente, quiere decir de que nunca jamás seremos cola, sino siempre seremos cabeza. Y podremos ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, porque es lo que Dios dice en su palabra y lo que Él promete se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, ¿quién no ha comentado en algún momento? Los políticos, por favor, todos dicen mentiras. Hace años no se hablaba así. Hace años los programas más vistos en televisión, ¿cuáles eran? Las tertulias que tenían que ver con algo de política. Ya mucha gente hoy en día está diciendo, yo no voy a votar, yo no voy a votar. Y el otro lo dice, y el otro, y el otro. ¿Y para qué? Porque la gente sabe que se han acostumbrado a mentir. Y vivimos en un mundo rodeado de grandes mentiras. Pero sin embargo nosotros tenemos un privilegio, y es que hemos conocido la verdad. Y por eso la verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Aproveche esa libertad. ¿Para qué? Para servir a Dios. Los años que te quedan de vida, el tiempo que te queda de vida, móntatelo de tal manera que te vas desprendiendo de muchas cosas y tener cada día más tiempo para descubrir las verdades que están reveladas en la palabra de Dios. Hoy hemos visto 3 verdades: que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él volverá y que Dios no miente. El próximo domingo volveremos a ver más verdades de la palabra de Dios. Y cuanto más verdades vayan entrando en nuestra mente, cuanto más verdades vayamos asimilando en nuestra conducta, nuestro vocabulario, más mentiras van a ir saliendo y más libres y más prósperos y más bendecidos seremos. Porque quiero solamente recordarles el versículo que se leía esta tarde, que el hombre bendecido es el hombre que cree, obedece y vive en la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Pídele al Señor que te revele sus verdades. Pídele al Señor. Muéstrame tus verdades, Señor. Muéstrame las grandes verdades de tu palabra para que yo pueda conocerlas y vivirlas en mi vida. Y pueda con tu ayuda y con tu bendición vivir una vida sobrenatural. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hay gente que se ha pegado toda la vida buscando experiencias. Han viajado, han leído libros, han estado en diferentes grupos y lugares buscando, buscando y buscando. El Señor dice: venid a mí, los sedientos, y el que cree en mí correrán de su interior ríos de agua viva. Cristo es la verdad. La Biblia es la verdad. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la verdad. Así que si estás buscando la verdad, acepta, recibe a Cristo en tu corazón
Después congrégate donde quieras. Si te gusta aquí, amén. Si quieres ir más allá, donde tú quieras. Solamente te pido que si en esta tarde hay alguien entre nosotros buscando la verdad se llama Jesús. La verdad tiene nombre y es el Señor, el Maestro, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él es la verdad. Fuera del Señor no me interesa saber nada. Señor, en esta noche te damos gracias porque la verdad se puede conocer, la verdad se puede experimentar y la libertad viene como resultado de haber conocido la verdad de Cristo Jesús. Señor, yo te pido que en nuestra vida solamente haya verdades. La verdad deshace, la verdad pudre el yugo de la mentira, de la esclavitud, de la ignorancia. Y te pedimos en esta noche, Señor, que tú como Rey de Reyes y Señor de los Señores me muestres cada día las verdades de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en verdad. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de mentiras, de tradiciones, de costumbres, de ideas y de opiniones que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Estamos dispuestos a ser tratados. Estamos dispuestos, como decía el salmista, enséñame tu verdad para practicarla y vivirla. Señor, en el nombre de Jesús, aclara los pensamientos confusos, la mente perturbada. Saca a la luz tu palabra para que podamos verdaderamente caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Ahí donde estás sentado, ora al Señor. Ora al Señor para que Él te muestre su verdad. Decía un hombre en una ocasión: cuando me muestran una verdad, yo me alegro, pero me alegro mucho más cuando yo descubro esa verdad. Y eso es lo que yo quiero que tú le pidas al Señor. Señor, estoy dispuesto a oír, a aprender y a recibir de otras personas, pero Señor, quiero yo mismo descubrir y experimentar las verdades. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en esta noche con todo el corazón, verdaderamente, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, mi Señor. Muéstranos la verdad cada día. Te adoramos en esta tarde, Señor. Quiero que ores por la persona que está a tu lado. Si es conocido, tu marido, tu esposo, un hermano, no sé. Tómalo por la mano. Quiero que hagas una oración por él. Bendícelo. Hola. Abrir la guitarra del canal de Manolo. El canal de Manolo y poner efecto. El apóstol Pedro, confundiendo esa sensibilidad o ese deseo de que no vengan cosas malas, entre comillas, le anima y le aconseja al Señor de que no vaya a Jerusalén y que no se deje matar. Y él piensa que está haciendo algo bueno, diciéndole: no subas, Señor. ¿Por qué te tienes que ir a Jerusalén a exponerte a la muerte? Y el Señor Jesucristo dice que lo reprendió. Y es a la única persona que el Señor le dice en esta tierra: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en lo de arriba, sino en lo de abajo. Y esa es una de las características de las personas que no han madurado, que no han crecido, que no han echado raíces profundas en el Señor, que siempre están mirando como la gallina hacia abajo, hacia lo que hay o hacia lo que no hay, hacia lo que nos dicen o nos dejan de decir, hacia lo que tenemos o no tenemos. Sin embargo, el hombre espiritual, el apóstol Pablo lo describe como un hombre que está en las alturas, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y no mira de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Abraham cuando le decía sal y mira. Ese término sal y mira significa mirar de arriba hacia abajo. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida, una visión distinta, una visión diferente, una interpretación diferente de las circunstancias que nos están rodeando. Que nos demos cuenta de que detrás de a veces de alguna ley que se aprueba o que no se aprueba,
Detrás de ciertas y determinadas circunstancias o situaciones, no es el hombre el que está actuando independientemente, sino que estamos en lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que no hay una persona más favorita para el diablo que un político dejarse utilizar por las manos del diablo. Porque una persona con autoridad política o económica puede llevar a un país a un nivel de bendición y de prosperidad sin precedentes en la historia. Pero una persona que se deje utilizar por el diablo puede llevar a un país a la ruina. Y ha habido centenares de casos, y aquí en Europa ni te cuento, centenares de casos de políticos con un poder ilimitado que llevaron al continente europeo casi a la bancarrota y a la ruina, donde millones y millones de personas inocentes terminaron dando su vida por una causa absurda y ridícula que no iba a durar 1000 años, ni siquiera unos pocos años duró. Por lo tanto, amados hermanos, dice la Biblia que en los últimos tiempos el enemigo intentará seducir, incluso dice que algunos, por haberse enfriado, por haberse apartado de la verdad, escucharán a espíritus demoníacos, espíritus engañadores, por tener cauterizada la conciencia. Hay gente que es muy sensible a lo que nunca tenían que ser sensibles, y muy duros a las cosas que no tenían que ser duros. Y hermanos, tienes que plantearte esto delante del Señor seriamente. ¿A qué eres tú sensible? A lo que me dicen, a lo que no me dicen, a lo que me hablan, a lo que no me hablan, si vino, si no vino, si me llamó, si me saludó. No hay que ser sensibles a las tonterías. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Hay que ser duros como piedras a las cosas de la carne, a cosas que ni me van ni me vienen. Pero hay que ser tremendamente sensibles y abiertos a la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia, porque como nunca antes en la historia, el Señor le está hablando a la iglesia en estos últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay del creyente que no oiga a Dios. ¿Es que acaso Dios se ha quedado mudo? ¿Es que acaso el Señor no tiene nada que decir hoy en día al pueblo de Dios, cuando nunca en la historia han ocurrido cosas y están a punto de ocurrir otras tremendas? Cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Pero ¿qué actitud estáis desarrollando? ¿Pero qué os ocurre? ¿Por qué estáis tristes? Como si os fuera a dejar solos o huérfanos. ¿Pero qué estáis diciendo? Estáis fomentando, os estáis realimentando con una actitud de pobrecitos que nos quedamos solos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, esa actitud. Os conviene que yo me vaya, aunque no lo entiendan, porque si yo no me voy, cosas nuevas no pueden venir. Se produciría en vuestra vida una dependencia casi diríamos que enfermiza, en el sentido de que no seríais capaces ni ir ni de aquí a la esquina. Pero tenéis que aprender a vivir, entre comillas, solos, enfrentaros a los problemas solos, organizar vuestro tiempo libre, tenéis que comenzar a desarrollar un nuevo estilo de vida. Y sobre todas las cosas, cuando yo me vaya, yo a la diestra del Padre le rogaré a mi Padre para que os envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yo no puedo estar de momento con vosotros para siempre, pero cuando Él venga, y la pregunta es, ¿vino o no vino? ¿Vino el Consolador? ¿Vino el Espíritu Santo a la iglesia, a este mundo, sí o no? Pues dice, Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Las cosas que han de venir, Él te las va a susurrar al oído. Porque dice la Biblia que las cosas ocultas, pues ahí están ocultas, pero las cosas reveladas son para nosotros, sus siervos, los que creemos en Él y le honramos con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así que para nosotros la Biblia no es como para el mundo un libro más, papel y tinta, muy interesante, sino que para nosotros la Biblia es un libro vivo a través del cual Dios nos habla. Pero esta palabra, esta letra negra en hojas blancas, tiene que cobrar vida cuando viene el Espíritu que la inspiró. Y entonces Él nos recuerda las cosas, Él nos ilumina el camino, Él toma de Cristo y lo glorifica en nuestra vida. A eso tenemos que ser sensibles. Pero si entramos en un círculo de religiosidad, si no hay una renovación espiritual, si no hay un crecimiento, si hay una vida rutinaria, monótona, tú no te vas a enterar de nada. Pero dice la palabra del Señor que no solamente tenemos que acordarnos de su palabra. Fijaros en el versículo 4, dice, acordaos de la ley de Moisés. En otras palabras, hay que echar un ojo al pasado, a lo que se dijo,
a lo que se escribió, a lo que se profetizó, a lo que se reveló, pero también dice en el versículo 5, pero yo os envío al profeta Elías. Es decir, con un ojo miramos atrás a lo escrito y con un ojo miramos adelante a lo que está a punto de cumplirse. Hay gente que solamente mira atrás, hay gente que solamente mira al pasado. Incluso algunos cuando van a dar algún testimonio, te cuentan un testimonio de hace 10 años. Que está bien, gloria a Dios, lo que el Señor hizo en tu vida hace 10 años. Me parece muy bonito. Pero ¿y hoy? ¿Hoy? ¿Tienes algo nuevo que contar? O cuando te pida un testimonio vas a subir aquí y me vas a contar cómo te convertiste y cómo Dios te sanó y cómo Dios te liberó hace 40 años. Y ahora ya tienes 40 años más y no hay novedad, no hay renuevo en tu vida. No, mirar atrás a lo que se escribió, mirar a mi siervo, mirar a las profecías. Pero no se olviden que también hay que mirar adelante a lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros vamos a ser una generación que vamos a ver cosas que ninguna generación de la historia vio. Porque la Biblia dice que las cosas que ninguno vio, las cosas que ninguno oyó, son las que las verán y las experimentarán aquellas personas que aman al Señor. ¿Pero en qué estás metido tú? ¿Estudias la palabra? ¿Le preguntas cosas al Señor? ¿Le pides detalles? ¿Le pides información al Señor? Hermanos, cuando se captura a un soldado enemigo, se le interroga, se le saca información. ¿Dónde están los aviones? Dime, ¿dónde están las tropas? ¿Por dónde van a atacar? ¿Cuántos sois? ¿Cómo se llaman vuestros generales? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué día pensabais atacar? ¿Por tierra, por mar, por aire? Se le saca información. Nosotros tenemos la mejor fuente de información que jamás ser humano podría tener en esta vida. Y es la fuente genuina, la fuente verdadera. Y es la fuente de nuestro Dios. El que nos revela la verdad, el que nos muestra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice que es como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Nosotros podemos saber quién será y quién no será el anticristo, hasta cómo se va a llamar y cómo va a ser y cómo va a hablar y dónde va a vivir y qué va a hacer y dónde va a morir. Lo sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque miramos a lo escrito, pero también miramos con suma cautela al futuro, porque sabemos que lo que se escribió se va a cumplir sí o sí en nuestros tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si gastas más tiempo en ver Supervivientes, El Gran Hermano y todas esas sandeces y estupideces que tienen a la gente atontada, incluso a muchos de ustedes que los tienen atontados, perdidos, que os sabéis el nombre de todos los golfos y golfas de este país, que no han pegado un palo al agua en la vida, que viven del cuento, de Platón en Platón, de mentira en mentira, de engaño en engaño, que no han hecho nada, ni han estudiado, ni han trabajado, sino que se acostaron con uno y viven de lo que del pecado que hicieron. Si solamente dedicáis tiempo a eso y no a la palabra de Dios, aquel día muchos de ustedes le va a sorprender como ladrón en la noche. Pero el Señor dijo, ustedes no pueden ser así. Ustedes tienen que estar velando y orando para que el diablo no os sorprenda y para que no os quedéis sin aceite, sino que viváis renovados. Ahora, ¿qué ocurre con este pueblo? Entró en una actitud muy peligrosa y contagiosa. Dejadme que os diga algo. La salud no se contagia. Usted está sano y se junta un enfermo y su salud no contagia, no contagia en el buen sentido de la palabra a ningún enfermo. Y aquí tenemos un gran enfermero entre nosotros que nos lo podría decir y tenemos hermanos que entienden de esto. Usted va a un hospital, usted está sano, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún problema, su salud no se transmite a nadie. Pero cuidado, hay algunas enfermedades que si no tomamos medidas preventivas, sí nos pueden ellos contaminar a nosotros. ¿Sí o no? Es una cosa increíble, ¿no? Como una manzana podrida puede afectar a todo un saco y no todo un saco a una sola. Es increíble, pero es así. Pero Dios nos habla a través de lo natural para que entendamos cómo funciona también el mundo espiritual. Ahora fíjense qué curioso, esta gente entró en una actitud de queja. Y la queja es el cáncer del espíritu que mata la fe del pueblo de Dios. Cuanto más se queje,
más oportunidades tendrá el enemigo para afectarle su fe, para desconectarle del Señor, para nublarle la visión, para sacar conclusiones equivocadas, para ver lo que no es y no ver lo que sí es. La queja es un pecado terrible que ha afectado a millones de seres humanos, pero lamentablemente de ministerios, de líderes de alabanza, de líderes de jóvenes y de creyentes en toda la faz de la tierra. Y a veces hablas con un creyente y habla exactamente igual que un inconverso, menos cuando entra al culto, que parece que se transforma y comienza en ese tiempito a comportarse como un cristiano, pero lo sacas del ambientillo y habla igual, se comporta igual, actúa igual, piensa igual, sus metas son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio tal vez exterior, pero no ha habido un cambio, una transformación en lo más profundo de su corazón. Y quiero leerles un versículo en esta tarde que se encuentra en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, lo había apuntado por aquí. Un versículo muy interesante. Cuando Pedro está predicando su primer mensaje en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? En Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro se pone de pie y le dice a los creyentes que estaban en aquel lugar: ustedes lo que tienen que hacer es un cambio de actitud ya. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro llama a aquellos judíos que han subido a Jerusalén a celebrar las fiestas, en este caso la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, los llama al arrepentimiento. Ahora, no había subido una multitud de paganos, de idólatras de todas las naciones de la tierra para ir al templo de Jerusalén a adorar al Dios vivo, no. Habían subido multitudes, miles y miles de personas, familias enteras, habían ido a Jerusalén para adorar al Dios vivo, luego eran creyentes. No eran paganos, no eran idólatras, eran personas que viajaban de España, de Italia, de Grecia, de Babilonia, de Irán, de África, de todas partes del mundo, días, semanas enteras para ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y a esas multitudes que iban cargados con sus ofrendas, con sus diezmos, a esas multitudes Pedro les dice: arrepentíos. En otras palabras, no solamente el arrepentimiento es para el inconverso, para el que practica la idolatría, para el que practica el pecado, sino que también el arrepentimiento, el cambio de vida, también es para el creyente y para el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada día tenemos que arrepentirnos de algo. Tenemos que arrepentirnos cada día siempre de algo, siempre y cuando te mires al espejo del Señor. Claro, si te miras en el espejo de otro que vive peor que tú eres un fuera serie. Pero si nos ponemos delante de la presencia del Señor, cada día nos damos cuenta de que hay algo en lo que tenemos que cambiar. Algo que tenemos que dejar atrás, una renovación, una transformación. Y por eso Pedro los llama al arrepentimiento. Por eso Pedro los confronta. Y más adelante, si siguiéramos leyendo su mensaje, dice que le dice a la multitud que el Señor está como retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y ahora, volviendo a Malaquías, nos encontramos que el Señor les dice al pueblo: cuando yo envíe a mi siervo a predicarles, dice en el versículo 2, vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Esa palabra es la palabra marpé, que viene de un verbo hebreo que es rafá, que significa curación o sanidad. Así que realmente, más que salvación, porque la salvación no la tiene que traer el Señor, porque ya está aquí, ya hemos sido salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Pero cuando el Señor viene, dice que viene a traer sanidad, viene a traer restauración. Y hay muchas personas que han nacido de nuevo, digamos que son salvas, pero están enfermas. Están enfermos en su alma. Por eso no pueden alabar a Dios, aunque sean cristianos. No pueden alabar a Dios, porque su alma está encarcelada. Y esa es una sensación que David experimentó un tiempo de su vida, no siempre, pero un tiempo de su vida,
Él llegó a escribir en uno de sus muchos salmos: Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. El rey David, el dulce cantor de Israel, el hombre más cerca del corazón de Dios, le pide a Dios: saca mi alma de la cárcel porque no te puedo alabar. Devuélveme el gozo de la salvación, que lo tuve pero lo he perdido. Renueva en mí un espíritu noble, un espíritu recto. Y cuando hagas esa obra transformadora en mi vida, cuando restaures mi alma, entonces los inconversos te conocerán y podré publicar las virtudes de aquel Dios que me llamó y me transformó. Hay tanta gente enferma en las iglesias, tanta gente enferma de recuerdos. Personas que sufrieron una herida hace montones de años y no se dejaron sanar. Personas que en la intimidad viven como inconversos y se llaman cristianos. Le dijo una vez el Señor a través de su siervo a una de las iglesias del Apocalipsis: tenéis nombre de que vivís y estáis muertos. Usaban un nombre que no hacía referencia a la situación real de la congregación y a la situación real de su vida. ¿Cómo se sabe si usted está vivo realmente? Primero, hay un deseo tremendo de alabar a Dios constante y permanentemente, ¿sí o no? ¿No se acuerda usted cuando comenzó a conquistar a su mujer? ¿Eras tan seco como eres hoy en día? ¿Eres tan antipático como a veces eres? ¿O tan frío, o tan no sé qué? ¿A que no? Ay, amigo. Le voy a pedir un día a las hermanas que traigan las poesías que tu marido te escribía antes de casarte contigo. Elena guarda todas las cartas, ni se te ocurra traer una, ¿eh? Elena tiene montañas de cartas que yo le escribía desde el ejército cuando estaba. Las cosas que uno decía para conquistar a esa mujer, ¿verdad? Uno no sé de dónde sacaba ese ramalazo de Gustavo Adolfo Bécquer. No sé de dónde sacaba uno eso. Después ya se acabó todo eso. Se acabó todo eso. Qué tremendo, ¿no? Pues eso es la primera característica de un cristiano que está vivo, que tiene ganas de alabar a Dios, porque está enamorado de ese Dios que le ha transformado la vida. Cuando un creyente no alaba a Dios, está enfermo. Está enfermo. Si usted no tiene ganas de alabar a Dios, tu amor hacia Él se ha apagado. Si tú ya no tienes ganas de decirle nada a tu esposa o a tu marido, es que tú ya no lo amas como al principio. Ya para ti el vivir o el convivir con él ya es como una especie de, bueno, esto es lo que hay. Sin embargo, en la Biblia nos llama a una renovación constante y permanente. Vivir con un hombre, vivir con una mujer a la cual no amas y del cual no estás enamorado, tiene que ser una tortura. Hasta asco te tiene que dar que te ponga la mano encima. Estar al lado de un hombre, dormir al lado de un hombre y de una mujer que no amas, cuando tu corazón no está con ella o cuando tu corazón no está con él, tiene que ser una tortura terrible. No ves la hora de salir de esa casa. Siempre hay algo que te atrae más que estar en casa. ¿Por qué? Porque no quieres estar con ese hombre, porque no quieres estar con esa persona. Cualquier cosa te atrae. Sin embargo, cuando estás enamorado de él o de ella, ay, amigo, las horas son segundos, ¿a que sí? Pero cuando no hay amor, los segundos te parecen eternidad. Eso es lo que pasa con el Señor. Lo segundo que pasa cuando uno está enamorado del Señor es que le quiere hablar a todo el mundo de lo que tú tienes. Al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, al primo, al cuñado, al de arriba, al de abajo, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque quieres como que todo el mundo ame y sirva al Señor como tú lo estás haciendo. Pero cuando una persona no le habla a nadie del Señor, es porque no está orgulloso y no quiere presumir del Señor que tiene. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué le voy a contar yo a mi vecino de Dios si yo ni siquiera le conozco? ¿Qué le voy yo a hablar a mi vecino del amor a Dios cuando yo ya ni le amo tanto, ni le alabo, ni le adoro? Es otra característica. Y podríamos hablar de muchas. Por eso el Señor le dice, mira, lo que a ustedes hace falta es una renovación espiritual. Y entonces dice que les enviaría el profeta Elías. Y ahí se produciría una restauración en el seno de la familia. Lean conmigo el versículo 5. 4:5 de Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta, ¿qué dice? Elías, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Saben que hasta el día de hoy Israel está esperando a Elías? En todas las sinagogas del mundo, en todas.
Hay una silla muy bonita, enorme, en la cual nadie se sienta. Algunas veces la forran hasta con plástico para que no se eche a perder, ni se manche, ni se ensucie. Y cuando preguntas, esta silla tan grande, tan diferente a todas las demás, ¿esto qué es? Te dicen, esta es la silla donde se sentará el profeta Elías cuando venga. Y dice la Biblia que una de las cosas que haría Elías sería hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa es una reconciliación de generaciones. Una reconciliación entre el pasado y el presente. Una reconciliación en la familia. Qué triste cuando a veces se han dividido iglesias y unos miembros de una familia están en una congregación y otros miembros de la misma familia están en otra congregación. Y salen el domingo de la casa y unos se van con papá a un culto y otros se van con mamá o con el primo, con el tío, yo qué sé, se van a otra iglesia. ¡Qué terrible! Qué terrible que ni siquiera son capaces los miembros de una misma familia ir a un mismo lugar a alabar al Señor. El Evangelio, en vez de unirlos, los ha separado. El Evangelio, en vez de poner amor entre ellos, ha puesto un distanciamiento que aunque viven bajo el mismo techo y comen en la misma cama, o en la misma mesa y duermen en la misma cama, hay un abismo entre ellos. Y el Señor sabe que una familia dividida es una familia que no tiene nada que aportar a una congregación. Porque nosotros somos en la iglesia un conjunto de familias que no venimos aquí solamente a recibir, sino venimos a dar. ¿Pero a dar qué? Si no tenemos nada para dar, ¿qué es lo que vamos a dar? Por eso qué gran diferencia entre la filosofía de vida del judío en el tiempo del templo y la filosofía de vida de los creyentes hoy en día en esta era del Evangelio de la Gracia. El judío iba al templo a dar, el judío viajaba días, semanas para ir al templo a dar, para ir al templo a adorar. El creyente viene al templo generalmente para recibir, a ver de qué nos va a predicar hoy el pastor. A ver quién va a predicar hoy, a ver cómo está el culto hoy. Y entonces depende de cómo ha ido el culto, depende de cómo ha ido el mensaje, te afectará para bien o para mal el resto de la semana. Y eso es algo que tenemos que corregir inmediatamente. ¿A ti qué más te da quién predique o quién no predique el domingo? Y si predicó bien o predicó mal. Nosotros no venimos para ver a un hombre, nosotros no venimos para escuchar a una persona, nosotros venimos para traerle alabanza, para traerle gloria, para traerle todo lo que tengo en mi vida a nuestro Dios. Y si todos viniéramos para dar, no nos preocuparía ningún detalle que no haya salido como nosotros creíamos que tenía que haber salido, porque no vinimos a eso, no vinimos a cuestionar, vinimos a dar honra y alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dirán, bueno, esto que vas a decir ahora no es aplicable. Ya vas a ver que sí, es muy aplicable. El Señor un día se paró, dice, para ver cómo la gente venía al templo a ofrendar. Y al final de todo se reúne con sus discípulos y les revela algo tremendo. Y les dice, ¿sabéis? La cantidad de gente que ha pasado por el alfolí trayendo sus ofrendas y sus diezmos, ¿sabéis? De toda la multitud, ¿quién ha dado más? Los discípulos no contestaron, tal vez tuvieron miedo de dar una respuesta equivocada. El Señor le dijo, esta mujer, la viuda, que ni siquiera la Biblia nos dice cómo se llamaba, esta es la que más ha dado. Unas moneditas. Pero ¿sabes qué? Todos estos que han pasado antes que ella han dado de las sobras. Y cuando uno da algo que le sobra, tú no estás dando nada. Si tú tienes ropa que ya no usas en tu casa y la das al rastro, tú no estás dando nada, tú te estás desprendiendo de lo que ya no te gusta ni lo que ya no quieres usar. Dar es cuando dice mi mejor traje, mi mejor corbata, mi mejor pantalón, mi mejor lo que sea, yo lo doy a un hermano ahí donde te duele, porque estás dando lo que te gusta, lo que amas, lo que aprecias. Pero dar ropa vieja, dar ropa que está sucia, dar ropa que es del año catapum, dar ropa que te da vergüenza ponértela, tú no estás dando nada. Te estamos haciendo un favor nosotros con sacarte la basura que ya no te quieres poner. Y encima después presume de, no, yo he dado. ¿Tú qué has dado? Tú no has dado nada. Esta es la que ha dado, porque estos han dado de las sobras. Y mientras des de lo que te sobra, no estás dando. Pero esta ha dado todo cuanto tenía. Así que el Señor no solamente ve cómo damos, sino por qué damos y cómo damos. La actitud de esta mujer es la que le tocó el corazón al Señor y no la de todos aquellos religiosos
que de cara a la galería presumían de que habían dado, pero sin embargo ella dio, dice, de una forma que impactó el corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la actitud con la que tú tienes que vivir, y yo y todos y cada uno de nosotros, de sacrificarnos y de esforzarnos por el reino. Qué poco sacrificio hoy en día hay en el pueblo de Dios, qué pocos sacrificados hoy en día se ven en las iglesias a la hora de servir al Señor. Qué poco sacrificio hay a veces en nuestra vida. Cuántas excusas ponemos a la hora de no, es que no puedo, es que tal, es que cual. Cuántas cosas ponemos, ¿verdad? Siempre como excusas para no esforzarnos por el reino del Señor. El próximo mes cumpliremos 14 años, ¿no? Aquí. Este mes de mayo cumplimos aquí 14 años. 14 años, que se dice pronto. Sin el esfuerzo, sin el apoyo de un remanente fiel que siempre ha habido, hubiera sido prácticamente imposible llegar a este punto. Los que vienen y van, los que hoy en día los ves aquí saltando y brincando, y la semana que viene ni sabes si vendrán. Una iglesia no se sostiene de esa manera, pero cuando hay hombres y mujeres fieles que preguntan, oye, ¿cómo va la obra? Oye, ¿hace falta algo? ¿Hay algún necesitado entre nosotros? ¿Hay alguna carencia? Con ese tipo de personas, con ese tipo de actitud, es que con el que se sustenta la obra, con el que se mantiene la fidelidad de una congregación. Y podemos decir, 14 años hemos estado aquí. ¿Por qué? Porque ha habido gente fiel, que a veces se ha sacrificado y le ha dado al Señor lo que saben que tenían que haberle dado. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Elías, sabemos que era Juan el Bautista. Un hombre que vino antes del Señor y aproximadamente durante un año trajo un ministerio de restauración, produjo una revolución, creó una expectativa en el pueblo de Israel, pero él siempre decía, yo no soy el que tiene que venir, yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, pero el que viene detrás de mí, a ese es al que tenéis que oír y a ese es al que tenéis que escuchar. Pero antes, dejadme que os lleve al capítulo 3, verso 2, donde dice, ¿cómo será el día del Señor? Capítulo 3, verso 2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando el Señor venga, toda la humanidad, aunque te cueste entenderlo, todos tendrán que ponerse de rodillas. Todos. Toda rodilla se doblará, dice la Biblia. Toda rodilla se doblará. Por eso dice aquí, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, que el día del Señor será para lavar, será para quemar la escoria, será un tiempo de purificación. Pero al mismo tiempo, la venida del Señor, el día del Señor, en el capítulo 3, verso 17 dice lo siguiente para nosotros. Serán para mí un especial tesoro. Ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es decir, para uno será fuego devorador, fuego consumidor, pero para otro será el mejor día del mundo cuando el Señor venga con su presencia. Porque dejadme que os diga algo, en la primera venida el Señor lo hizo al revés. Es una cosa curiosa. En la primera venida el Señor no quitó el pecado. El Señor lo que hizo fue que condenó, venció, derrotó al pecado, pero no a sus consecuencias. Por eso la gente sigue muriendo de enfermedades, por eso siguen habiendo asesinatos, violaciones, secuestros, guerras. Pero si Él ya murió, si el diablo está vencido, pero lo hizo al revés. Las consecuencias se eliminarán, desaparecerán en su segunda venida. En el día del Señor, el pecado lo superó, pagó el precio de nuestros pecados con su primera venida, pero las consecuencias aún se siguen experimentando. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Pero en su segunda venida, dice la Biblia, que las consecuencias del pecado se eliminarán. Por eso dice que ya nadie va a llorar más, nadie va a morir, nadie tendrá enfermedades. ¿Por qué? Porque su segunda venida será no solamente un tiempo de purificación y de bendición, sino que Él quitará toda maldición de la tierra. La palabra maldición, jerén, se puede traducir de dos formas, de un término polivalente, por destrucción o por maldición. Hasta el día de hoy las maldiciones hereditarias en los que aborrecen al Señor se siguen manifestando.
Hasta el día de hoy el diablo sigue hurtando, matando y destruyendo, aunque está vencido. Pero en su segunda venida, cuando lo ate y tiempo más adelante lo echa al horno de fuego, dice la palabra de Dios que nunca más habrá maldición, ni muerte, ni traiciones, ni violaciones, ni asesinatos, ni enfermedades, ni despedidas, ni nada, sino que la obra del Señor será una obra totalmente completa. Ahora, en Nazaret, donde el Señor se crió, Él fue un día a la sinagoga y dice que lo invitaron a leer y Él leyó la siguiente porción. Si quieren venir conmigo, en Lucas 4:16, el Señor entra a la sinagoga de Nazaret y lee una porción muy interesante del profeta Isaías. Y dice lo siguiente, Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde él se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, que el Señor entraba a la sinagoga y no pasaba desapercibida su presencia. Él participaba, leyendo, orando, sanando. No vemos al Señor de una forma ahí oculto en la sinagoga, sino que cada vez que lo vemos en el interior de una sinagoga, lo vemos siempre haciendo algo. Y en este caso dice que se levanta ahora a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuche. Esta es la porción, qué bueno que lo tenemos en la Biblia, sabemos lo que él leyó ese día, y fue esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Esa escritura que el Señor leyó se encuentra en el libro del profeta Isaías capítulo 61. Cuando lleguen a casa, buscan Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Y se van a dar cuenta de que el Señor hizo algo muy interesante, que generalmente no se suele hacer. Cuando yo le pido a un hermano, a alguien que suba aquí a traer una lectura, el hermano lee los versículos completos. Nunca ningún hermano subirá a la plataforma y leerá los versículos, digamos, como cortados. Bueno, leo desde aquí hasta aquí, pero el resto del versículo no lo leo. El Señor sí lo hizo. Si ustedes después comprueban en casa, la lectura que él lee de Isaías 61, él la corta. No termina así. No termina así el versículo que él está leyendo. No termina diciendo a predicar el año agradable del Señor, sino que dice más, pero a propósito paró. Y el resto no lo leyó. Y cuando él se siente y la gente se le queda mirando como diciendo: ¿pero por qué ha leído así? ¿Por qué ha cortado? ¿Por qué ha mutilado el texto? Y se le quedan mirando, él se levanta y dice: ¿sabéis una cosa? Esto que acabo de leer, esta porción que acabo de leer, se ha cumplido hoy delante de todos vosotros. Es decir, él te está diciendo que en su primera venida, en su primera manifestación visible, lo que él acaba de leer iba a ser la tónica, lo normal en su ministerio: libertad, sanidad, predicación del Evangelio en las calles, sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Pero la otra parte no tenía que ver con su primera venida, sino con su segunda venida, y es de la cual está hablando el profeta Malaquías. Luego nosotros creemos, y es muy claro en la palabra, que el Mesías vendría dos veces. Una primera vez para cumplir con lo que hemos leído esta tarde, y una segunda vez que es la que nosotros viviremos y experimentaremos y veremos, que tenemos que conocer los detalles y las cosas que van a ocurrir en su segunda venida. Porque si yo en esta tarde les preguntara a muchos de ustedes: decidme cosas que ocurrieron durante la primera manifestación visible del Señor, cosas que hacía, cosas que se producían,
Todos estáis puestos en el tema. Uno me dirán, pues sanaba a los ciegos, echaba fuera a los demonios, multiplicaba los panes y los peces, convertía el agua en vino, multiplicaba... Bien. Pero la segunda venida es la que a nosotros nos va a afectar directamente. Nosotros no estuvimos en su primera venida, no lo vimos. No estábamos allí. Creemos por fe lo que otras personas vieron y que escribieron y nos ha llegado hasta nosotros. Y creemos a pie juntillas que los testigos oculares de su primera venida, lo que vieron y lo que experimentaron, lo transmitieron fielmente hasta nuestros días. Amén, hermanos. Pero allí no estuvimos. Yo no escuché de labios de Cristo el sermón del monte. Yo no vi cómo sanaba al ciego poniéndole barra en los ojos y mandándolo a lavarse al estanque de Siloé. Yo no lo vi cuando entró en el estanque de Betesda y le dijo a aquel paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Yo no estaba en la barca y lo vi caminando por encima de las aguas. No estuve en el monte de la Calavera viendo cómo lo clavaban. Y no estuve en el día de Pentecostés viendo a aquella multitud recibiendo el poder del Espíritu Santo. No estuve allí. Nosotros creemos en todos esos detalles porque creemos que lo vieron y lo experimentaron, lo transmitieron no solamente oralmente, sino por la Escritura. Pero, amados hermanos, a nosotros sí nos va a afectar la manifestación del anticristo. A nosotros sí nos va a afectar la coalición de naciones paganas, coaliciones de naciones, ¿verdad? Que entre ellas se llevaban como el perro y el gato, pero que se van a unir para ir a atacar al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que conocer los detalles de su segunda manifestación. ¿Para qué? Para que aquel día no nos sorprendan las cosas. Porque tenemos que partir de la base y Malaquías lo deja bien claro, que el que controla la historia, el que pone y el que quita, el que abre y el que cierra, el que mueve a las naciones y a los dirigentes del mundo, es el Dios soberano de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que los que van a ganar en las próximas elecciones y los que van a estar gobernando este país, alcaldes, diputados o lo que sea, no es porque ellos hayan ganado, sino es porque Dios ha permitido que esos que ni siquiera saben ahora quiénes van a ser, son los que Dios va a permitir. No es que esté de acuerdo, pero son los que Dios va a permitir que durante un tiempo gobiernen este país. ¿Quién fue el que permitió que volviera otra vez a ganar el mismo presidente en Israel, Benjamín Netanyahu? Nadie decía que iba a ganar. Todo el mundo decía, esta vez no sale, esta vez no sale. ¿Quién es el que ha permitido eso? El Dios Todopoderoso, el que controla los movimientos de las naciones. Y Dios tendrá que poner a veces gobernantes terribles, terribles, injustos, depravados, ateos, que no aman a Dios ni a su palabra se someten. Dios permitirá que durante un tiempo estén ahí para que las profecías de la palabra se puedan llegar a cumplir, queridos hermanos. Pero tenemos que orar y no sorprendernos y no tener favoritismo ni inclinaciones a un lado o a otro lado, sino decir que se haga la voluntad del Señor. Conozco gente que se ha ido al muro de los lamentos en Jerusalén y se han puesto a orar para que no venga el anticristo. Y creen que no va a venir porque ellos han orado. Y yo si tuviera que decirles, si ser sincero, les diría, yo oraría todo lo contrario, que venga ya. Porque hasta que no venga no podrá venir el Señor. Así que, amados, ese concepto de esto es bueno y esto es malo, es que tú no has entendido nada. En Dios no hay nada malo. En Dios todo es perfecto y todo sale según el plan y según el diseño de Dios. ¿Quién le puso a Augusto César que censara a todo el mundo en su época? ¿Asunto de qué? Amigo, pero es que sus padres vivían muy lejos de Belén de Judea. ¿Y qué va a mover a una mujer embarazada del norte de Israel, ir hasta casi hasta el sur? ¿A qué? Porque tienes que ir, porque el rey Augusto César así lo ha decretado. Y tuvo que haber un Poncio Pilato que no se apiadara lo más mínimo del Señor, y aunque reconociera que era un ser inocente, que no merecía aquella paliza que le estaban dando y aquella muerte terrible que experimentaría, Dios permitió que hubiera un Poncio Pilato, porque si no hubiera un Poncio Pilato, Jesús no hubiera muerto. Y Dios tuvo que permitir un Nerón, y Dios tuvo que permitir tantas cosas a lo largo de la historia, como tendrá que permitir que se levante un falso profeta y un falso Mesías. ¿Para qué? Para que las profecías se cumplan.
Y los maduros, los que tienen una visión del reino, los que ven en el horizonte el mundo espiritual, van a reconocer que los últimos tiempos serán tiempos de cambios. Tiempos donde la única seguridad que tendremos es la seguridad que nos produce Él y su palabra a través de sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Así que la confianza no está puesta en este o en aquel. La confianza del creyente tiene que estar puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, cuando los judíos en las sinagogas leen el último capítulo de Malaquías, no lo terminan con la palabra jerén o maldición, sino que vuelven otra vez a leer el versículo 5, diciendo que el profeta Elías vendría. Pero ¿sabéis qué, hermanos? Cuando alguien espera que ocurra algo y no se produce, dice que se convierte en un tormento al corazón. Es decir, si tú esperas algo de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de un hermano o de un amigo y no lo recibes, te sientes mal. Y por eso ellos, amados hermanos, esperan que venga el Elías. ¿Y sabes qué? Elías no vendrá otra vez, porque Jesús dijo, si queréis recibirlo, el Elías que había de venir, ya vino. Así que tenemos que abrir nuestros ojos y pedirle al Señor en estos últimos tiempos, Señor, danos discernimiento espiritual. Abre nuestros ojos para que detrás de ese chico, detrás de ese político, detrás de ese alcalde, detrás de ese gobernador, veamos tu plan y tu proyecto. Porque les digo algo, los tiempos se acortan y Dios ya tiene muchas ganas de mandar a su Hijo para llevarnos con Él a su presencia por la eternidad. El apóstol Juan terminó su libro en la isla de Patmos diciendo, ven ya, Señor, ven ya, Señor, ven ya, Señor. Ya han muerto todos mis compañeros, ya han muerto miles de hermanos, ven pronto, Señor Jesús. Pero dice la Escritura que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y misericordioso, dando oportunidad tras oportunidad para que aquellos que aún no han cambiado, que no se han arrepentido y que no han decidido seguir al Señor, tengan cada día una oportunidad de poder hacerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí donde estás. Yo te hago una pregunta en esta tarde. Y la pregunta es muy clara y muy directa. ¿Te estás preparando para la venida del Señor? ¿Te estás preparando espiritualmente? ¿Estás preparando tu corazón, tu mente? ¿Te estás preparando para la venida, para el día del Señor? Porque si no te estás preparando para su venida, entonces, ¿para qué te estás preparando? ¿Es que acaso hay algo más importante? ¿Es que tienes tú otros planes diferentes a los que Él tiene para ti? Esa es la cruda realidad de muchos creyentes hoy en día, que tienen sus propios planes, sus propios proyectos personales, y por eso las cosas del reino no les entusiasman. Y como dijo alguien, donde no hay entusiasmo por la obra de Dios, no se puede esperar bendición. Donde hay bendición es donde creamos una atmósfera, una expectativa de querer recibir el toque de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a prepararnos. Vamos a dedicar un poquito más de tiempo a nuestro Dios. Es tremendo que en el siglo XXI todavía tengan que haber pastores que a los cristianos, a los ungidos, les tengan que decir, con lo que está cayendo, orar un poquito más, hijos. Congregaros un poquito más. En pleno siglo XXI, que todavía se tengan que predicar este tipo de mensajes, es algo increíble. Si nuestros hermanos del siglo I nos vieran, si nuestros hermanos vieran cómo viven los cristianos de la última generación, seguramente se quedarían sorprendidos. Porque ellos hasta se saludaban con el Maranata. Él viene, Él viene. Y nosotros ya muchas veces ni el famoso Dios te bendiga, hermano, ni siquiera algunos lo saludan o lo usan. El paz, shalom, bendiciones, ya en algunos ya ni existe esa expresión.
sino que las típicas preguntas: ¿cómo estás? ¿Ya tienes trabajo? ¿Ya pudiste pagar el alquiler? ¿Cómo está tu niño? ¿Cómo le van los estudios? Qué diferentes somos, qué distintos somos. Pero, amados hermanos, los creyentes del siglo XXI, vamos a ver cosas que ningunos hermanos del pasado vieron. Profecías que durante miles de años han estado dormidas, comenzarán a cumplirse delante de nuestros ojos. Y solamente para aquellos hombres y mujeres que le aman y le sirven de verdad, solamente para ellos, la bendición de Dios les alcanzará. Algunos esperan que venga Elías, otros esperan que gane este partido o el otro, otros esperan que venga trabajo, otros esperan que ciertas y determinadas leyes se aprueben o no. Nosotros esperamos en Dios, nosotros esperamos solamente en Él. Encomendamos a Él nuestro camino, confiamos en Él, y tú lo harás como tú quieras, Señor. Te pedimos por el futuro de este país, Señor. Te pedimos por este país pagano, rebelde y soberbio. Te pedimos por este país que le ha dado las espaldas al Señor, al Creador del universo. Te pedimos, Señor, que desde la Casa Real hasta el presidente del gobierno y todas y cada una de las autoridades civiles y militares de este país se doblen delante del Señor y le pidan perdón por haber masacrado a millones de personas a lo largo de la historia en nombre de la religión. Te pedimos, Señor, que traigas un espíritu de arrepentimiento a España y que los líderes reconozcan que sin Dios este país no tiene remedio y esta nación nunca levantará cabeza hasta que le pida perdón a Dios, le pida perdón al pueblo de Dios, le pida perdón a Israel y se humillen delante del Señor y se desprendan de toda la idolatría que han fomentado y han mantenido durante siglos y siglos. Trae, Señor, un espíritu de arrepentimiento a España. Nosotros, Señor, oramos y te pedimos perdón. No deberíamos ser nosotros, pero lo hacemos. Y pedimos perdón, Señor, por la sangre inocente que en este país se ha derramado, por la gente que ha muerto en la hoguera, por leer la Biblia, por ser judío, por ser un verdadero hijo de Dios. En esta tarde, Señor, nos humillamos delante de tu altar y pedimos, Señor, que esos lugares, esos principados, esos lugares de culto, de adoración pagana, como es Santiago de Compostela, como es la Basílica del Pilar en Zaragoza, como es la Almudena en la capital de España, Madrid, como es la Macarena en Sevilla, como es la Virgen de Candelaria aquí en Tenerife, como es la Virgen del Pino en Las Palmas y tantos lugares de paganismo y de idolatría. Señor, que la gente reconozca que el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, el que murió y resucitó por nosotros. Señor, sana la herida de este pueblo, sana la herida de esta nación, Señor. No confiamos en los hombres, solamente confiamos en el Señor nuestro Dios. Yahweh Sebaot, el Señor nuestro Dios, uno es, y a Él adoramos y honramos. Y pedimos, Señor, que tengas misericordia. Y mira, Señor, estas próximas elecciones, estos movimientos que los hombres están haciendo para hacerse con el poder sin consultar contigo. El poder no viene por la fuerza. Maldito el hombre que confía en el hombre. Que no se alabe el sabio en su sabiduría, que no se alabe el valiente en su fuerza, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme y en cumplir con mi voluntad. Bendice las iglesias que predican tu palabra.
We're driving through the night.